Tu dispositivo de audio ha captado las señales del tiempo del efecto Titor. Bienvenido al podcast más paranoico de Internet. Fue en tiempos míticos en que Platón describió en sus diálogos Timeo y Critias una tierra que se caracterizaba por su poderío en lo militar. Fue un referente no solamente para otras generaciones de la época, sino que se convirtió en uno de los misterios más grandes de la humanidad. Hoy, en el efecto Titor, vamos a indagar y encontrar la verdad acerca de qué fue lo que sucedió y si realmente existió la Atlántida. El 2 de noviembre del año 2000, en los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-al-piso 0 empezó a revelar información sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaremos como humanidad. Aunque muchas cosas no sucedieron, con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos. Y a esto le llamamos el efecto. Muchachos, ¿cómo están? Yo muy bien. Esto es un planzazo, ir a la Atlántida. Bueno, yo creo que nos hacía falta un poquito de agüita en nuestras vidas, un poquito de playa en este encierro. Sí, siempre es bueno. Yo estoy en la mejor versión de Milo, o ¿cómo era que se llamaba? Milo, el de la película de Atlantis. Oiga, qué buena peli. Esa peli es buena, yo creo que está bastante subvalorada. Sí, yo también lo creo. Creo que fue en un momento en que la animación estaba cambiando entre la más clasiquita y la como súper animada. Y esta está ahí en esa mitad en la que no es tan valorada, pero que es brutal. Esa y la del Planeta del Tesoro, top de películas para mí, así como de Disney y ese tipo de cosas. Es verdad, muy subvaloradas como muchos tesoros que se han encontrado acerca de la Atlántida, pero precisamente para eso estamos acá, para traerle a usted la verdad o al menos darle los visos de qué fue lo que sucedió con ella. Entonces, sí, recordemos que la verdad la decide usted, señor escucha, radio escucha, eso no, como así, como a radio de los 50. Sí, claro que sí, radio efecto Titor. Exactamente. Bueno, yo les voy a contar por encima más o menos qué era lo que decía, bueno, cuál era la descripción que Platón daba en los diálogos. Entonces, se hablaba que la Atlántida contaba con una potencia, como una potencia militar, ¿sí? Dicen que existió 9000 años antes de la época de Solón, legislador de Atenas. Nada más para que se tenga una referencia histórica de más o menos en qué época estábamos, ¿vale? Su ubicación, según los diálogos, dicen que estaba más allá de las columnas de Hércules. Ahora, las columnas de Hércules se sitúan en el estrecho de Gibraltar, que pues es donde, dice la teoría de la evolución, los humanos llegaron a América. ¿Ok? Ahora, dice que se describe más o menos o más grande que lo que hoy es Libia y Asia Menor juntas. Entonces era una porción de tierra bastante amplia. Dice que era gigante, o sea, por lo menos yo creo entender que era pues ampliecito, lo que llaman grandecito, ampliecito. Ahora bien, Platón habla en sus diálogos en Timeo y Critias, que era una potencia militar. Lo primero que se me viene, y yo creo que se le viene a la cabeza a muchos de los oyentes, es, bueno, y si esto solamente es como la imaginación del viejo ese con túnica, solamente es algo ficticio, ¿es eso? ¿O es que de verdad había un poder militar que hacía temblar a la misma Atenas? Yo me quedé un momento pensando, qué pena me devuelvo aquí, es que pero América, o sea, los humanos no llegaron a América fue por el estrecho de Bering, y el de Gibraltar es lo que queda entre Europa y África, ¿no? Sí, es verdad. Sí, no es la cagó, es un pendejo, güey. Ahí son dos estrechos.
Disculpe, Claro, ¿no? de lejos. Para eso está Camilo. Están bastante lejos y para eso tenemos a Camilo, que ese sí se sabe, carajos, dónde están los estrechos. Uy, yo tengo un amigo que es frito y se sabe cuáles son todas las rutas marítimas del mundo, porque esta es importante. Bueno, no voy a hablar sobre eso ahorita, pero algún día si hablamos sobre en sí, ¿cómo se llama esto? ¿Rutas marinas? Geografía. Este man es un duro. Pero bueno, Capítulo de rutas marinas. Nada, mentiras. Pero sí, un experto sabe, por lo menos saber de estrechos está muy bien. ¿Qué tal? Hubiéramos hablado todo el capítulo de hoy. Sí, hoy pasaron los humanos a América. Y la gente escuchándonos como con cara de esta. Man, sí está bien pendejo, güey. Entonces, pues muchas gracias a Camilo que nos hace una sagaz acotación. Pero sí, estamos hablando más del nuevo y del continente africano y el europeo, ¿no? sí. Exacto. Y entonces, ¿qué nos decía? Que, bueno, estos manes supuestamente tenían una fuerza militar brutal y sus planes eran invadir a Asia y a Europa. De hecho, yo me estaba mirando, recordaba que este man Platón escribió esta historia. Son unos escritos de Timeo y Critías, si no estoy mal, y son unos filósofos que se sientan a hablar con este man de, bueno, sí, cómo se creó el universo, qué pasaba con la ciudad de Atenas y cómo era su relación con otras potencias de la historia o de ese momento. Y supuestamente se la contó a Criteo, si no estoy mal, su abuelo, que se la escuchó a un poeta que vivió en Egipto y que los sacerdotes le contaron esta historia. Entonces eso es como un poco una historia que viene de generación en generación y que se origina de Egipto, y eso es una cosa que me parece muy interesante, porque de hecho una teoría, bueno, después vamos a hablar de teorías, pero yo ya mencioné por ahí, creo que si no estoy mal, en el episodio de las pirámides de Egipto, que hay una teoría que se maneja que dice que hay relación entre sus pirámides, otras pirámides en el mundo y supuestas pirámides que pudieron haber existido, o la tecnología nació en Atlántida. Claro que, digamos que eso se habla mucho de la Atlántida, ¿no? Después, futuros escritores, después de Platón, plasmaban a la Atlántida como una potencia tecnológica, porque esa es la forma en que la vemos, como que si vieron Aquaman, más o menos así, como muy pasados, pero debajo del agua. Si vieron el programa fue por Coca-Cola. Exacto. Ahora bien, se decía que la potencia militar de Atlántida era tan gigante que llegó a dominar gran parte de Europa y África. Uh-huh. Hasta allá llegó, es verdad. Y no solamente eso, siento un poco que para decirle a nuestros oyentes un poco de contexto sobre la situación de la Atlántida, cabe mencionar que en un momento estuvo registrada no solamente en documentación griega, que pues es nuestra base principal, sino, como dijo Camilo, en documentación egipcia e incluso documentación azteca. Entonces, aquí quiero que la gente empiece a pensarlo de la siguiente manera. Si bien en un principio, debido a la época del romanticismo y este tipo de escritos, se le dio como una connotación de lugar, no sé, que no existe, inventado porque es demasiado perfecto, hay muchísimos registros que se refieren al lugar, ¿sí? Entonces, ahí nada más quiero dejarles la duda de, hey, ¿será todo así de cierto? Lo que siempre nosotros decimos, ¿y por qué tantas cosas que convergen en algo, no? Y yo creo que voy a hacer una acotación a algo que, a una de esas situaciones que se presentan en varias civilizaciones del mundo y que están relacionadas, o creo yo que pueden estar relacionadas con la Atlántida, y es diluvio universal, muchachos. Y es que no solamente el catolicismo o el cristianismo en sí tienen un diluvio universal, sí, sino que muchísimas tribus, culturas tienen su propio diluvio universal. O sea, hay un momento en que todos los panteones de todos los dioses llegó a uno de esos dioses, o el dios principal, y dijo, ¿sabe qué? Me mamé esta mierda. Cogió un gran balde de agua y se lo echó a todos esos pecadores de mierda. Castigo divino, agua bendita para todo el mundo. Agüita bendita. O sea, en el caso de los... Es que el agua purifica. Sí, se supone que tanto el fuego, pero aunque el elemento purificador, por lo menos para el cristianismo, es el fuego.
A él le gusta, ya lo hemos hablado, ¿no? Les gusta purificar la gente hacia a fueguito. Pero el agua, por lo menos se suponía, lo dicen mucho aquí los grupos cristianos, que el primer fin fue por agua y el segundo va a ser por fuego. Sí, Eso dicen, ¿no? Yo he escuchado a la abuelita diciendo, el primer fin fue por agua y el segundo va a ser por fuego. Y yo digo, bueno, en el primero por lo menos había una... Sí, por lo menos uno podía nadar o hacer la arca. ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace uno en fuego? ¿Ya no hay barcas para fuego? Meterse en tierra, porque cree que existen los sótanos. Pucha, Camilo va un paso adelante. No es por gusto. Porque cree que existe el bloqueador. Cristian va 10.000 pasos adelante, güey. Sí, lo que ya me superó. Cristian es como el del meme que dice Cyberpunk 2077, güey. Ese mismo. Pero con bugs. Oigan, vea que estaba mirando una ¿cómo se dice? Una ponencia de un científico que estaba hablando sobre esto de los diluvios. De hecho, bueno, ahí entre las posibilidades del diluvio decía que fue un asteroide que llegó a una parte de México, que calentó toda la Tierra y se derritió en menos de 24 horas los árticos, pues los polos más bien. Y que eso fue lo que creó el diluvio, pues, entre teorías. Pero más allá de eso, lo que a mí me dejó pensando fue, este man decía, bueno, ¿y qué tal si estamos hablando de razas de, entre comillas, humanos diferentes? Ya hemos hablado en varios episodios que se sabe que existieron razas de sapiens diferentes a nosotros, ¿no? Digamos, ciertas derivaciones de esta evolución que hizo al hombre. Y antes de ser el Homo sapiens total como somos, hubieron otras, ¿no? Entonces decía, ¿qué tal si estamos hablando de razas que existieron antes del diluvio y que pues muchas perecieron y de pronto algunas vivían en este lugar que es tan diferente para nosotros como Atlántida? Claro que sí, y es que gracias por darme esa entrada tan orgánica, Camilo. Existe realmente una teoría. No sé, y puede que la busquen, consiste en las 12 familias de la Atlántida. Entonces, como lo hemos dicho en algún momento, el mar con los ovnis tiene una comunicación muy extraña, porque no solamente por esto, sino cosas como el Triángulo de las Bermudas, los avistamientos en el mar, tienen algo en común. Y es que esta teoría dice que la Atlántida funcionaba como si fuera un aeropuerto, en el que muchísimas generaciones y especies extraterrestres se encontraban allí. 12 familias de esas generaciones se asentaron, y aquí es donde voy a respaldar un poco lo que decía Camilo al principio. Ellos se dieron cuenta que era lo que pasaba en Egipto. En Egipto lograron una comunicación entre esos seres y la humanidad y llegaron a un progreso increíble. Ellos dijeron, hey, es algo que podemos hacer. Y esta teoría dice que esas 12 familias se repartieron por todos los continentes del mundo, y es por eso que tenemos tantas similitudes en cuanto a la teología de muchas religiones. Claro que sí, y ahí es donde bueno, aquí para mis queridos oyentes, yo hace unos 13 años, en esa época, me la pasaba leyendo muchísimas teorías por internet, por todos lados, era como lo que hacía yo todo el tiempo. Y recuerdo que encontré una que lastimosamente es que de verdad no la pude volver a encontrar, y hablaba de que esas familias se dividieron y que es por el cual existe, digamos, el tema de las pirámides en diferentes partes del mundo, y viene más allá de eso, y es que supuestamente hay como un tema de programación en los humanos que hace que nosotros lleguemos a puntos de un crecimiento como tecnológico y ¿cómo decirlo? Como de pensamiento, de luz, y después hay un quiebre y empieza a decaer. Y supuestamente las pirámides están hechas para cubrir a nuestro cerebro, que pues tiene estas ondas electromagnéticas que van con todo el tema de cómo fluye el universo. Sé que suena súper loco, pero realmente la teoría lo explica muy bien cuando se habla de por qué, digamos, existen ciertas cosas, digamos, en los polos magnéticos de nuestro cerebro, que está científicamente comprobado, y cómo, digamos, el Sol genera, pues sabemos que hay unas ondas que tienen los polos que protegen al planeta de la radiación del Sol, ¿no? De las explosiones solares, ¿no? Entonces lo explican muy bien, y explica cómo esta forma piramidal podría
generar como una onda que protege a nuestro, o sea, así como los polos protegen al planeta, esto protegería al cerebro. Es súper loco, pero me intrigó mucho porque realmente habla de lo que hablas, de esas familias y de cómo se relacionan entre muchas cosas y parten de ahí. Bueno, a mí por lo menos el tema de las familias hasta cierto punto dije, bueno, tiene sentido, sí puede ser. Pero el tema de las pirámides que dice Camilo de protección de no sé qué y de la mente está, ¿sabes, Cami? Me preocupa eso a mí. Lo que pasa es que el man habla de unos ciclos y empieza a decir, vea, cada tantos años pasa X cosa en el mundo. Lastimosamente es que no tengo una teoría en la mano. Y entonces empieza a ver como el oscurantismo, las revoluciones, o bueno, no tanto la revolución, bueno, sí, como tipo la revolución industrial o volcar a las generaciones hacia el humanismo y luego volver a decaer en guerras, y eso se ha visto en ciclos iguales durante la historia de la humanidad. Y dice que eso no es como casualidad, o eso es lo que dice la teoría, sino que realmente hay un tema, uno, de lo que somos como raza, y dos, de cómo el universo influye en nuestro cerebro en cuanto a temas de evolución y, ¿cómo se diría lo contrario a evolucionar? Involucionar. De acuerdo, esa es la palabra. Y de involucionar en la parte humanística y de pensamiento y volvernos de pronto un poco más salvajes. No sé, me parece muy interesante porque los datos están ahí y concuerdan. No podría decir lo mismo como cuando empiezan a mirar que los números concuerdan y si sumas todos los números de este año te van a dar, bueno, no era tan loca como eso, pero entiendo que las coincidencias están ahí afuera. Sí, Jorge, por favor, permíteme abrazarte y disfrutar de este momento en el que el Camilo de la primera temporada volvió a nosotros. Gracias, sí, estoy feliz porque volvió ese Camilo del hueco, del que sótano, está ahí, que exacto. que tiene problemas, así. Sí, ese es el que les gusta a nuestros fans, que dicen, mire muchachos, yo leo los mensajes que nos envían en redes sociales, dirán que no, pero yo los leo, me dicen, Jorge, no me gusta que no le crea a Camilo, no nos deja volar. Literalmente la palabra que dicen nuestros escuchas es no nos deja volar con él. O sea, Camilo es las alas de este podcast. Qué hermoso. Alza vuelo, Camilo, vuela. Vuela, vuela lejos. Hoy estamos grabando igual que la primera temporada, o sea, hoy estoy en mi sótano y no sé si eso influirá en que todos mis papeles pegados en las paredes me hacen recordar los mamarrachos, así como esto es real, vean las pirámides, vean, influye en mi pensamiento. Y bueno, puede ser, no sé. Hoy estamos, como dice Camilo, estamos grabando desde diferentes puntos de la ciudad de Bogotá por esta pandemia en parte, y estamos formando también un triángulo que de pronto mueva energías, así como las pirámides de Camilo. No, espero, ¿no? Espero que no. ¿Por qué no quieres? Oye, amiga, lo que se vienen los fanfics del efecto. Ay, no sea marrano. Se viene, marica, yo lo sé. Yo sé que hay amigas que les gustan los fanfics y que nos escuchan. Se vienen esos fanfics donde está Camilo diciendo, oh, ya vete kudasai. Esta semana me escuché el capítulo anterior de Slenderman y esta teoría que teníamos de quién es la no sé quién de nosotros, cuál era la amiga que llegó, y me quedé realmente pensando mucho en eso. Más o menos así será. Pero retomando el tema de la Atlántida, que es lo que nos trae hasta aquí, hay algo muy llamativo de la Atlántida, y es que aparte de tener esta ambigüedad y demás, muchos escritores lo han usado como herramienta para situar sus historias ahí. Julio Verne es uno de ellos. 20.000 leguas de viaje submarino básicamente es una carta de amor hacia la Atlántida. Ya estamos hablando, quizás es una señal, quizás él sabía algo. 20.000 leguas hacia la profundidad del mar, quizás encontremos algo. Julio Verne, por favor, sea más específico. Gracias. De nada. Ah, no, perdón, yo no soy Julio. Perdón, Julio, hombre. Julio debería decirme sí. Sí. Léete mi libro, suscríbete y te cuento, algo así, si Julio existiera en este momento. Sí, claro. Haga la versión y te doy los detalles. Ah, es que ese es el DLC, el Julio. DLC. Ajá. Sí, pero vea que no solamente en eso. A mí lo que más me llama la atención de todo esto, y cabe aclararlo, es que
hay muchas coincidencias culturales frente a la descripción de la Atlántida, ¿sí? No ha sido el único nombre que tiene, obviamente por dialectos distintos se refieren a ella de todas formas, pero el punto en común que tienen estas descripciones es la forma en que era la Atlántida. ¿Por qué? Porque si bien era una isla o un continente, tenían formada su civilización de forma circular, formada de forma circular, sí señor. Ok. Es llamativo porque muchas de las ciudades antiguas se formaban en base a estas formas básicas geométricas. Entonces había cuadrados, triángulos, y el círculo, digamos que no es algo que sea de sorprender. De sorprender es que concuerda con la historia de la Atlántida y con la época en la que se supone que existió y donde se supone que los miembros de esta sociedad existieron. Se supone, digamos, que la Babilonia y su torre estaba en una ciudad que estaba geométricamente perfecta. ¿Podría ser la Atlántida la Babilonia del mar? ¿Podrá ser? ¿Podrá ser que Jorge se está yendo a volar con Camilo? Yo solo voto preguntas, yo no me las creo. Es que Camilo me dice, Camilo, yo lo veo a los ojos cuando él habla y se entrega así y digo, viejo, ¿de cuál fuma, mano? ¡Qué envidia! Ve que hablando de esta forma circular, había algo que lo hacía así única, y es que los anillos eran, bueno, los anillos entre comillas, iban intercalados entre agua y tierra. Entonces, exacto, eran canales. Eran como canales, y esto sí era algo que, bueno, si bien sí, muchas sociedades creaban, es crear en torno al poder, ¿no? Ya sea un poder político o teopolítico, digamos en base a un tema del poder teológico de su religión, iban creando alrededor su civilización, digamos, eso es un poco lo que pasaba, ¿no? Incluso aquí, incluso en la parte de América, en el centro de los pueblitos y de las ciudades era donde se comenzaba a hacer como la parte política, la iglesia principal, y desde ahí íbamos construyendo, pues nadie tiene canales así, ¿no? Nadie tiene... Sí era. Es que es a lo que voy, era una arquitectura demasiado específica para la relación que hay en las citas de distintos continentes, porque pues es que incluso los egipcios hablaban de los atlantes como, chucha, estos manes se ve que tienen con qué. O sea, imagínate que el egipcio que construye pirámides, ¿sabes? Como hacer arroz, diga, oiga, estos manes la tienen clara. Es como si llegara, no sé, Cristiano Ronaldo y me dijera, uff, ese Jorge sí que sabe jugar fútbol. Exactamente. O sea, imagínate el nivel para que, ¿sabes? Llegar a Egipto con ese nivel tecnológico, que estos manes hacían operaciones craneales hace miles de años y dijeran, chuta, estos atlantes la tienen re clara, ¿no? Exactamente. O sea, no mames. O sea, para mí es como, wow. Exactamente. Y es que aquí tenemos que llegar a un punto neurálgico. Usted que nos escucha en casita dirá, pero si esto es tan así, ¿por qué no hay nada hoy en día? Y es que desafortunadamente, como lo hemos visto a través de la historia la escriben los que ganan, ¿sí? Y cuentan que justo en el momento en que la Atlántida empezó su expansión, llegaron a la ciudad de Atenas y solamente duraron un día. El diálogo dice, en un solo día y una noche terrible. De un día a una noche, la Atlántida desapareció. Dicen los diálogos que fue consumida totalmente por el mar y que pues obviamente las personas que estaban en esta campaña expansionista no tuvieron un asentamiento al cual volver. Entonces, si usted se pregunta, oiga, pero si entonces eran tan ásperos, ¿por qué dicen que esto es un mito y no una realidad? Y es por eso. Porque los griegos dijeron, y si eran tan buenos, ¿por qué se murieron? Esto nos remite a lo que les digo. Esto, por lo menos en lo que se habla, digamos, en base a lo de Platón, según dicen, los atlantes eran team
Neptuno, ¿no? Team, el dios de los mares, el original, el del mar, el propio. Y a Zeus le hacían como, es bueno, pero no es canon acá, ¿sabe? Como que sí, pega, pero no es tan áspero como el man del tridente, ¿sabe? Él nos trae camaroncitos, hace buena cosa, es chévere, tiene un kraken que nos defiende. Y se supone que Zeus, por lo menos lo que se teoriza es como, hey, espera, yo soy el duro acá, ¿saben? A mí Poseidón me trae mi gaseosa. ¿Cómo así que están venerando a este pendeja? Entonces, mí Poseidón come papas. Exacto, entonces se supone que uno de los castigos de Zeus fue decir, bueno, muy hardcore, y como hacen todas esas deidades, remitándonos al cristianismo cuando Sodoma y Gomorra también se fue a la verga, eso también fue en una noche. Exactamente, tal cual. Y también, bueno, sin irnos a textos bíblicos, también le pasó lo mismo a... ¿cómo se llamaba esta isla al lado del volcán? La isla... Pompeya. Eso, Pompeya le pasó lo mismo. Sí. Pero eso sí quedó ahí, ¿sabes? Hay pruebas de que quedaron todos igual. Así como estaban en el baño, ahí quedaron así en el baño, o abrazaditos, o durmiendito, o haciendo arepas, así quedaron. Exactamente, y es que ese es el punto. Pompeya quedó en la tierra. El problema de la Atlántida fue que se hundió en el mar. Y un mar que lleva años, miles de años, tirando arena sobre lo que pueden ser los escombros de la civilización más avanzada. Total, y ahí hay algo que yo no me cansaré de decir, y es la cuestión del tiempo. Y es que estamos hablando de una civilización que está, de quienes escriben la historia, de esa historia que conocemos, está más alejada de ellos que Jesucristo de nosotros. Exactamente. Entonces, yo les digo, nosotros hoy en día de Jesucristo conocemos, pues, cosas. Hay una historia que es la Biblia, pero que sabemos que está entre mitos, o sea, sabemos que la historia va contada de una manera poética, en la que muchas cosas se empiezan entre traducciones, entre la tradición oral, y entre todo esto empiezan a cambiar. Y esta es una civilización que mucha gente ha hablado, que hay datos que podrían respaldarla, pero que está tan alejada que obviamente hay cosas que han ido cambiando. Sin embargo, hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención, y es de un grupo de científicos que empiezan a decir que la Atlántida es como la civilización perdida entre las civilizaciones, porque hay un punto de ruptura en el que en muchas partes del mundo empiezan en este tema de las 12 familias, y va respaldado de cosas, de métodos de construcción que existen en muchas partes del mundo, de que ya hemos hablado de que en India se construyeron cosas gigantes, obviamente las pirámides en América, pero aparte un sistema de números y de medición, digamos, del cosmos en cuanto a los días, cuánto dura una semana, cuánto dura un año. Eso se empieza a construir en lo que podríamos decir fue esa época. Entonces todo esto a mí me hace pensar, hay un texto que es gigante, que pues que sentarse a hablarlo incluso en un podcast o a leerlo es brutal, pero son muchos científicos que empiezan a hablar de cómo hay muchas cosas en todo el mundo que empiezan a tener relación, y de hecho el estudio no comienza desde ahora, sino desde las invasiones que hubieron, por ejemplo, cuando Francia llega a Egipto y empiezan a estudiar cómo era que estaba construida esa ciudad, y empiezan a ver que otras ciudades, porque pues Francia obviamente conquistó gran parte del mundo, empiezan a mirar que hay como relación y como, uy, ¿qué pasó aquí? Ahí ya empieza como un tema muy conspiranoico de, ey, algo no nos están contando del pasado, porque pues el pasado se rompió, nadie sabía qué pasaba, nadie sabía que era Egipto, nadie, o sea, como que las historias se cortan, y eso es lo que pasa con muchas de estas cosas, que mucha gente dirá como, uy, pero esto no tiene tanto sentido. Pues lo que pasa es que la historia se cortó, pero hay ciudades, hay muchas ciudades que se han descubierto que están bajo el mar, ¿no? Actualmente. Sí, bastantes. Aquí quiero hacer un paréntesis, es que si están jugando a shotear cada vez que yo digo exactamente, espero que ya estén bien quietos, ¿vale? Cerrando el paréntesis. Exactamente, carajo, salud. Ahí, después de ese exactamente, alce el brazo conmigo, señor oyente, saque su shot de whisky, de aguardientico, de mezcal, si estamos en México, que tenemos tantos fans allá, y salud, compadre. Gracias por
por seguirse rompiendo la cabeza con nosotros y diciendo, carajo, la Atlántida está ahí, pregúntele a Camilo. Exactamente. La verdad, allá afuera, no solo la Atlántida. Vale. Ahora yo quiero hacer un corte rápido, y es que algo que los arqueólogos tienen ahí como entre pregunta y pregunta es que hay monumentos megalíticos que han llegado hasta nuestros días, que son astronómicamente precisos, ¿no? El caso de las pirámides es uno de ellos, pero hay templos como Stonehenge que hablábamos que estaban ligados a un tema astronómico muy, muy preciso, pero que todos tienen, como lo hablamos hace un rato, convergencias, como que su diseño arquitectónico tiene ciertas similitudes. Entonces hablan que esa posible civilización que lo inició todo pudo haber sido la civilización Atlante, que estaba desde la edad de piedra ahí tocando varias civilizaciones hermanas, y es que se habla de la civilización Atlante como la civilización perfecta. Eso era la utopía en ese momento. ¿Quieres decir que tenían información privilegiada? Yo creo que allá sí era formación gratuita, les llegaban con buenos refrigerios, no como, pues aquí en Colombia nos llegan con un yogurcito que casi siempre se vence ese mismo día. Es fuerte ser colombiano, la verdad es que... A mí me encanta ese chupe. Y no solamente eso, sino que cada yogur con pan cuesta 130.000 pesos. Exacto, o sea, ser colombiano es duro no solamente por las condiciones, sino que nos roban. Ser colombiano es jugar la vida, el juego de la vida, en modo leyenda, papá. Como $40. No, en modo difícil. Yo creo que hay otros lugares más heavy si son leyenda. Yo creo que es difícil, pero con el DLC de corrupción, así es hardcore. Sí, como lo dijo Camilo, para contextos internacionales son como $40. Como $40 el yogur con bizcocho. Pero bueno, yogur con bizcochito. Que no el bizcochito está duro. Sí, a nuestros impuestos, ¿no? No al bolsillo, sino al impuesto. Según el gobierno dice, como nuestros impuestos nos los gastamos en estos ponquecitos y yogur para los niños. Cada uno 140.000, 120.000 pesos. Una locura. Sí, $40. Pero bueno, en otro capítulo hacemos llorando por nuestro país. Por lo pronto quiero decirles que, bueno, en un punto, más o menos en el 2005 era moderna, un grupo de especialistas se juntó para determinar qué sabemos y qué no sabemos acerca de la Atlántida. Porque listo, usted dirá, no, sí, lo pueden decir ustedes tres en el podcast, pero nadie más lo ha dicho. Entonces ellos dijeron, tenemos varias teorías, y para no dejar que la gente siga yéndose por un lado, yéndose por el otro y creando sus propias teorías que pueden o no alejarnos de una verdad, decidieron hacer un congreso de hipótesis sobre la Atlántida. El objetivo del congreso no era decir si existía o no, sino ver cuáles teorías eran más factibles que fuesen o no. Eso después fue en Atenas en el 2008 y hubo uno en Santorini en el año 2010. Ese fue el último. De estos se crearon 24 criterios en los que se puede basar uno para ver si la Atlántida es real o no. Ya les hemos mencionado algunos. Aún así hay muchas críticas, sobre todo por su ubicación. Camilo, ¿tenemos algo de ubicación? Estoy perdido, ¿qué? Sí, ¿qué? Pues no, perdida está la Atlántida. Eso será como comercial, ¿sí? Como, wow, perdida está la Atlántida. No, bueno, sí. A ver, Santorini, hablando de Santorini, comenzando por ahí, es una isla que es creada por, si no estoy mal, en la isla de Tea había un volcán que destruyó eso y creó entre ellas las islas de Santorini. Entonces es otra de las cosas que demuestra que han habido civilizaciones que han fallecido y que no se sabía nada y que después fue descubierto que sí existía un lugar. Estamos hablando de eso, de posibles ubicaciones de la Atlántida. Posibles ubicaciones tengo yo, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas. Es una de las cosas que dice como, ¿será que estaba ahí? De hecho, otra teoría que escuché por ahí es que pueda quedar en la Antártida, pero es por el desplazamiento que ha habido en el mundo y que supuestamente podría estar cavada entre montones de hielo.
Montones y montones de hielo. ¿Es posible? Montonazos de hielo. Yo tengo otra. Esta va más ligada a lo, digamos, científicamente posible. Y es que recordemos que... Por favor. También aquí necesitamos así a los fans. Yo sé que soy un enemigo público de algunos fans y duele en el corazón porque yo los amo a todos, como dicen las mamás cuando yo lo hago por su bien y yo lo hago por su bien. Gente que me escucha así me odian, así no los deje volar con Capilo siempre. Y es que la teoría que para mí es muy llamativa es conocen el supercontinente Pangea, ¿no? Claro. Hablamos y se dice, digamos, según los mismos relatos de Platón, que el tamaño de la Atlántida era en parte de África, parte de India, o sea, no era chiquito. Era un terrenote. Se habla que si bien la construcción actual de la Pangea encaja ciertamente bien, hay algunos espacios como, aquí falta carnecita. Y se teoriza que hay en ciertas partes entre unión entre África, América del Sur y del Norte, falta un pedacito que pudo verse sumergido en el mar por los movimientos tectónicos cuando la Pangea se dividió. Y esto a mí me suena muy, muy posible. Sí, y esa es una historia que a mí me encanta, una teoría, porque en algún momento había visto un documental al respecto en el que un geólogo empezaba a estudiar estos cortes que deja la Tierra o estas marcas, y van revisando como temas de erosión, oxidación, materiales. Entonces son cosas que a través de los años igual quedan y empieza a ver que sí había como, pues ya se sabe que existía este macro continente, pero además que habían civilizaciones que lo intuían o lo sabían y hacían como esculturas para marcar que había algo ahí. Entonces el man empieza a ver que en México hay una puerta del sol y me acuerdo que este man decía que había como un puerto que posiblemente podía llevar como hacia la Atlántida y que hay algo parecido en una parte entre África o en África y Europa. Entonces este man decía, oigan, esto a mí me parece muy raro, o sea, yo no me meto en cosas conspirativas de decir, oiga, sí, está la Atlántida y se partió y no sé qué, pero hay pruebas de que aquí se partió la Tierra, aquí se partió la Tierra y las civilizaciones en esa parte donde es muy claro que hay una ruptura, hicieron puertas que todas van hacia un punto en común. Y para mí, por ahí, si no es la Atlántida, es un pedazo de tierra que igual se puede haber hundido. Pues se hizo la rompición, hermano. Se hizo la rompición. Exacto. Jorgín, aparte de la Atlántida, ¿a qué otros lados pudo haber ido eso? A ver, la Atlántida o la gente, porque es que las ciudades desaparezcan no parece algo exclusivamente de la Atlántida. Les comento a todos mis radioescuchas, porque hoy estoy bien cincuentero. Y es que no es la única ciudad utópica perdida. Y dirán, wow, Jorge, ¿cómo así? Wow. Más despacio, cerebrito. Exacto, más despacio, cerebrito. Hay varias historias de ciudades utópicas que fueron perdidas y que todo el mundo habla de ellas, que son leyendas. Y voy a nombrar un par que me parecen bastante interesantes. La primera es Lemuria. No sé si alguno conoce. A ver, ¿alguien conoce? Carajo, no haga eso que pierde la magia. ¿Alguien conoce algo de Lemuria? Aquí entre... No me hagan quedar mal. No, la verdad, yo no lo conozco. Bueno, se supone que pues perdieron ahí el ingreso a la agencia del efecto Tito. Muchas gracias, ahí está la puerta. Maldita sea, tienen que estudiar. No, les cuento, la Lemuria es un continente que se supone que era anterior a África y a la Atlántida. Se dice que era más viejo. ¿Cómo que un continente? Literalmente dicen que era un continente. Decía que era tan extenso que podría contener dentro a Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, la India, las Maldivas y que consumiría gran parte del océano Índico. O sea, esta vaina era gigante. Pues sí se ve. Bueno, dice que algunas decenas de miles de años, o sea, era muchísimo más antigua, y esto viene más como descrito en los libros místicos de la India.
quizás en futuros capítulos charlemos de este continente perdido, que hasta escritores de la talla de H.P. Lovecraft relataron en sus historias. Sí, claro. Hay también, bueno, ahí para darles un poco de contexto, recuerdan que cuando les hablé de la Atlántida y su ubicación y su historia, hablaban de 9000 años antes de Solón, que fue... ay, se me olvidó el nombre. No, el Solón, hombre, sí, el señor de Solón de toda la vida, ¿no? Bueno, el señor que en ese entonces era un duro en Atenas. Y para esas épocas hablamos del 558 antes de Cristo. Entonces desde el 558 antes de Cristo cuente 9000 años para atrás. Entonces hay muchísimo tiempo en el que pudo haber estado perdida. Muchísimo tiempo. Es llamativo, pero no es la única. No sé si saben de Hiperbórea. Oh. Esto suena así, Hiperbórea. Suena chévere, suena como un producto para la salud. Sí. Hiperbórea para la caída de cabello o algo así suena. Yo me pondría Hiperbórea en el cabello para tenerlo sedoso y limpio. Pero no solo sedoso y limpio, porque se supone que Hiperbórea, según las historias de Heródoto, data alrededor de los 450 antes de Cristo y estaba relacionada con semidioses y dioses que solo vivían allí. Entonces, si te echas ese champú para el cabello, papá, las chicas te van a llover, papá. El poder te van a llover. O si no, quema un poco de Hiperbórea en la casa. También suena a planta medicinal. ¿Será que suena a planta medicinal? Sí, claro, sí, tú quemas un poco de Hiperbórea, otra haces infusiones de Hiperbórea y consigues al amor de tu vida. Yo me baño en Hiperbórea, o sea, en la planta, para la buena suerte. O sea, échese Hiperbórea. Uy, qué mala suerte que ha tenido esa Hiperbórea ahí. Verá que... Camilo, usted huele como a mala suerte porque no se echa Hiperbórea. Exacto, sí. Bueno, y para cerrar, y no seguramente la única, porque lo que les digo, ciudades perdidas hay mucho, también está El Dorado, pero ay, esa es local, esa es de aquí, esa está aquí a 2 horitas de la casa está El Dorado. Oiga, hay que hablar del Dorado un día. Sí, El Dorado a mí me parece un tema fascinante. Me ofendió que la película de Viaje hacia El Dorado no fuera en Colombia. Sí, ¿no? Eso todo mexicano, todo, marica, y uno así. Sí. O sea, imagínese poder grabarlo ahí al lado de donde se supone que está. Cosas que pueden pasar. Cositas, ¿no? En fin, la última para cerrar, por lo menos europea y digamos que tiene cierto misticismo, es Avalon, la morada del rey, según la tradición británica. Me gusta Christian y se está comprometiendo con los efectos de sonido de wow. ¿Qué? Estoy realmente sorprendido. O sea, ¿me estás diciendo que el rey Arturo pudo haber sido real? Puedo decir, y creo que pudo haber sido real. Es una de mis leyendas favoritas y toda esa mitología artúrica es muy, muy llamativa. Pero la morada del rey se supone que es la ciudad mágica donde mora eternamente el rey Arturo mientras nuevamente se alista para gobernar a Britania para siempre, carajo. Uy, ese sería un duelo interesante. La reina Isabel versus Arturo. Arturo es más hardcore. Bueno, él sacó la espada de la piedra. La reina Isabel lleva ahí años. La inserta Excalibur, la espada del dios rey, carajo. Pero bueno, eso lo que nos hace por lo menos entender es que estas narrativas de ciudades o mundos perfectos y lejos de la tierra, digamos, que todos conocemos, no son únicas, y que la Atlántida es una de ellas porque puede ser la más pop, digamos, y de la que, por lo menos para mí, así me gusta mucho la mitología artúrica, es como la que de pronto me hace dudar con este tema del movimiento de la Pangea y todo eso. Digo yo, bueno, ¿y qué tal si existiera? Oigan. Es lo que dice Camilo. O sea, ¿cuántas civilizaciones vírgenes hay?
Ay, ¿no? Vale. Oigan, yo les tengo una Atlántida real, 100% real, no faker, un link en Megablood. Se llama Dwarka. Es una civilización india que tiene más o menos la misma edad de la Atlántida, es decir, unos 9.000 años antes de nuestra realidad, digamos, unos 15.000 hasta 15. No, digo, de nuestra realidad no, de nuestros años. Que suene bonito, 9.000 años antes de la era cristiana. 9.000 años antes de la era cristiana, hasta unos 15.000 podría llegar a ser. Ay, caray. Aparte esta vaina, Exactamente. voy a dejarles unas fotos en los show notes para que vean que tiene un montón de esculturas que no se ven, digamos, o sea, estamos hablando de hace 9.000, 15.000 años, formaciones rocosas, una estructura también que no se ve normal y que incluso en algún momento en Discovery Channel dijeron, oigan, esta vaina podría ser incluso una de las primeras civilizaciones tan avanzadas que llegaron a hacer, o sea, realmente, no sé, como construcciones que no se ven normales. Voy a dejarles unas fotos ahí para que se sorprendan. Sí, Bueno, extraño sería. eso está bien cool, ¿no? Yo, por mi parte, les diré, bueno, ¿conocen Doñana? ¿Qué? No, carajo, ya eso fue ahorita. ¿Doñana? No, no es Doñana, es Doñana. Y Doñana es un parque nacional protegido de España. Ah, ok. El Parque Nacional y Natural de Doñana. Y todos dirán, bueno, ¿y esa vaina qué? Está ubicado en Andalucía y según un investigador norteamericano en 2011, él aseguró que la Atlántida estaba en el parque y que fue enterrada por un poderoso tsunami hace muchísimos años. Ah, caray. ¿Y esto en qué está basado? Bueno, en 2005 había digamos que una investigación precisamente basada en ese punto donde decimos la Atlántida pudo haber estado en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Sí. Pudo haber sido destruido por un terremoto de escala 9 de Richter y un posterior tsunami, o sea, tras del hecho cagados, weón. Es como terremoto, ay carajo, estoy vivito y coleando todavía, pum, tsunami, perra. Y después COVID. Y después COVID. Pero comenzó una investigación en ese parque Doñana sobre unas formas geométricas que se hallaron en 1996. Se aseguraban que esas formaciones, de forma espontánea o por la naturaleza, eran pocos probables. Y en 2011, precisamente este investigador estadounidense aseguraba que la Atlántida había estado ahí y que fue enterrada por ese tsunami que ocurrió, digamos que en la época de la Atlántida, cuando todos eran felices y comían perdices. Pues exactamente, es una de las teorías que se maneja. Salud por ese exactamente, que es, yo creo, el último de este episodio. Espero que no diga exactamente porque perderíamos el flow. O ya estarían borrachos. Exacto, y muchísimas gracias. No voy a decir, tiene toda la razón. Y es que esto ya viene siendo el cierre de nuestro capítulo de hoy. A no ser. Ha sido interesante. Yo creo que yo me voy con varias teorías, con todo y las fumadas de Camilo y las pirámides que protegen la mente y todo eso y que reinician el universo mental de la gente. Bueno, está interesante. Y yo creo que por lo menos se llevan algo que pensar hoy. Yo quiero contar una última historia fumada. Hoy, hágale, claro Chino, que hágale. Sí, claro que sí. Por favor. La fumada dice, oigan, ¿y qué tal que la Atlántida no quede en medio del océano? ¿Qué? Lo que dice este man, Platón, dice, ya no se puede acceder. Este man. Así lo trata así, ¿no? Este man. Póngale cuidado. Resulta que en el 65 salió un vuelo espacial, salieron dos astronautas, James McDivitt y Edward White, a hacer el primer paseo espacial de la historia. Pero no se va a recordar por eso esta misión. La misión era el Gemini 4, por si lo quieren buscar por ahí. Resulta que estos manes lo que vieron es que en la mitad del desierto Sahara aparecía una formación que parecía un ojo, o así lo dijeron ellos. Se conoció después como la estructura de Richat, pero que ellos dijeron, oiga, esta vaina es el ojo del Sahara. Y no es más que unas formas de círculos y círculos en la Tierra. Espera, ¿me estás diciendo círculos como la Atlántida?
círculos como la Antártida. Sí, ¿Qué? Atlántida, papito, Atlántida. Sí, sí, Deje de meter eso, es que yo les dije, Se fue- eso se que fue muy está arriba. fumando, eso que se está fumando no es normal y no comparte. como la Atlántida, así es. Y esta vaina queda en el país de Mauritania, que queda abajo del estrecho y abajo de Marruecos, en una parte que pudo haber tenido acceso al mar y que se pudo haber inundado en este diluvio que todos comentamos. ¿Qué pasó? Que los científicos empezaron a investigar este lugar y se dieron cuenta que, bueno, que realmente sí había tenido contacto con el agua, que tenía erosión por años de estar ahí, y estamos hablando de que hoy en día es el desierto. Claro, ya se sabe que gran parte del desierto era mar al menos, y otra parte pues tenía vegetación, pero esta forma circular es algo que pues que es inconfundible, o que al menos se relaciona con todas las historias que nos han contado, o de cómo todos definen que es la Atlántida. Entonces mucha gente dice hoy en día que el ojo del Sahara podría ser esta Atlántida que tenía acceso por mar a su civilización y que luego fue perdida, además de otras cosas como los materiales que se encontraron. Es decir, parece que habían baldosas que formaban caminos por la tierra, que tenía pozos de petróleo y gas naturales y posiblemente no naturales, y que bueno, ahí había algo. ¿Es esta la Atlántida? ¿Es la Atlántida hoy en día más visible de lo que queramos y no tengamos que meternos bajo la tierra, sino que estuvo ahí, sí se hundió, pero tiempo después se convirtió en un desierto? Pues Bueno, es una de esto las está teorías que interesante. se manejan. está bien interesante la teoría. Yo le voy a decir gracias, Camilo, no me dejó cerrar el episodio porque eso también está muy llamativo. Ey, ¿no sabe qué hacer en sus próximas vacaciones? Pues qué tal ir a descubrir la Atlántida en los ojos de Marruecos o en las dunas de Doña Ana, como le diría Cristian. Tal cual. Así, Doña Ana, que si usted tiene la Atlántida, que si la deja salir a jugar. Que yo también quiero, pues, yo quiero también hacer Atlante. Pues, hey, ¿qué tal Doña Ana les dé entrada, no? Uno no sabe. Podría ser exactamente. Exactamente, su segundo exactamente, ya no más porque ya están muy ebrios a este momento. Otros Les damos... los de Christian, pero bueno. Sí, claro, cuentan los de Cristian, los nuestros no. Ah, bueno, entonces yo sí voy a decir exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Este fue un capítulo más del Efecto Titor. Y hoy les dejamos la dudita de, bueno, ¿y qué tal si me saco mi ciudadanía atlántida? Ser un Atlante. O sea, si el nuevo meme no es huir solamente de Latinoamérica, sino llegar a la Atlántida. Ahí les dejamos ese trompo en uña. Y de parte de todo el equipo del Efecto Titor, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Hasta luego. Chao, Ahí chao. Ahí se ven.